Continuamos con más de Hola El Salvador, temas interesantes, la verdad, y como ya se los mencionaba al inicio del programa, el día de hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial para la Salud este año lo ha dedicado para las personas con diabetes y el lema es Vence a la diabetes. Y fíjense que vamos a hablar de eso. Para eso nos acompaña Sara Aguilar, ella es educadora en diabetes y nos acompaña de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI. Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias y buenos días. Es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo sobre diabetes. Exacto. Comencemos a hablar de esto, que es diabetes, porque lo escuchamos muy seguido y escuchamos las personas diabéticas no pueden comer azúcar, pero hasta ahí, porque no nos tomamos el tiempo para conocer, no nos tomamos el tiempo para ver qué tienen que hacer esas personas y cómo tienen que vivir, porque es un estilo de vida que tienen que adoptar. Y si está bien empleado el término, sí, ajá, o es personas con diabetes o diabéticos. Nosotros nos referimos a personas con diabetes, ¿verdad? Y también le hacemos ver a la persona que no es una enfermedad, sino que es una condición de vida. Porque si a mí me dicen, mira, usted es una enferma diabética, ¿cuánto tiempo me va a durar la enfermedad? Toda la vida, voy a ser enferma toda mi vida. No, ¿verdad? Entonces por eso se nos dice, seamos simplemente personas con diabetes. ¿Y qué factores entiendo yo que hay diabetes tipo 1 y tipo 2? ¿Qué factores son los que determinan o que predisponen que una persona en un tiempo determinado de su vida llegue a contar con esta condición? Bueno, como tenemos, según la clasificación de diabetes, es una amplia clasificación, ¿verdad? Lo más común es que la agrupamos a lo que es una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y diabetes secundaria. De estas, la que tiene una alta prevalencia, digamos entre un 90% estaría la diabetes tipo 2. Esta, lo que, digamos, el factor determinante es la herencia, ¿verdad? Pero hay factores de riesgo que me activan esa herencia. Podríamos mencionar el sobrepeso, la obesidad, triglicéridos o colesterol elevada, la hipertensión, la falta de actividad física, que sería el sedentarismo. Si la mujer tuvo un hijo o una hija con un peso al nacer arriba de las 9 libras, también se vuelve factor de riesgo. El estrés también es un factor y de ciertos riesgo. Alimentos que consumamos también, que dicen pues los médicos, se menciona de que las personas que consumen demasiada cierto tipo de alimentos, azúcar o carbohidratos o grasas, no sé. Eso está como dentro de los mitos, ¿verdad? Que si yo como azúcar, de allí me va a depender la diabetes. Pero no es así. Pero no es así. Pero si yo como azúcares, ¿qué va a pasar conmigo? El sobrepeso y la obesidad, que es lo que está ligado al desarrollo de lo que es la diabetes. A ver si para entender un poco, entonces, la diabetes inicia todo por un sobrepeso en la persona. Es el factor de riesgo que está más relacionado. ¿Es hereditario? O sea, por eso el determinante es la herencia. Cualquiera de los Estamos demás. hablando de eso de genética, yo quiero ahondar en esto, porque hay personas que dicen, mi papá o mi mamá tiene diabetes, se me puede desarrollar. Hay personas que han logrado crecer, han madurado en su vida y nunca han tenido diabetes. Pero hay otras personas que desde temprana edad, hablemos niños, que ya tienen diabetes. Primero, podríamos decir, si es una diabetes tipo 2, yo tengo la gran ventaja de poder prevenir o retrasar el aparecimiento de la diabetes. Y esto enfocado a un estilo de vida. O sea, si yo me mantengo delgada, hago ejercicio, modifico mi alimentación, yo podría prevenir o retrasar en sí el aparecimiento de diabetes tipo 2. Ahora hablamos de niños. Ahí podríamos mencionar niños con diabetes tipo 1 o niños con diabetes tipo 2. Porque el niño con diabetes tipo 2 podemos tener un niño de 8, 10, 12 años, que es la diabetes que le iba a dar a los 40. Pero como el estilo de vida, ¿verdad? Que el niño pasa en los juegos. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? La tipo 1 no es hereditaria, sino que se da por factores inmunológicos, ¿verdad? Y la diabetes tipo 2 tiene un componente hereditario. Yo también tenía una compañera, recuerdo, en la escuela, que era súper, bueno, estábamos en 3er grado creo, pero yo entendía que se tenía que inyectar también insulina y me sorprendía por ser tan pequeña, pero me decía que dependía de la insulina. Esa es una diferencia, porque en diabetes tipo 1
para vivir ellos necesitan exclusivamente insulina, porque el páncreas a ellos no les produce nada de insulina. Entonces podríamos estar hablando alrededor de un promedio de 4 o 5 inyecciones diarias. Los niños no pueden darse el lujo de decir, ahora no me voy a inyectar, porque viene una condición grave que puede conllevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, una diabetes tipo 2 en un inicio puede controlarse con dieta y ejercicio. Exacto. Cuando esas dos cosas no funcionan por sí solas, viene el médico y agrega un medicamento que puede ser pastillas o insulina. Doctora, fíjese que, digamos, en mi caso personal, he conocido muchos casos en mi familia con diabetes, mi papá, mi abuela y todo el mundo, y obviamente estoy bien expuesto yo también por mi condición, ¿verdad?, a poder tener la diabetes, pero, bendito Dios, ahorita no. Pero he conocido también casos de personas extremadamente delgadas con diabetes, que me llama la atención, porque he conocido por lo menos un caso de una señora que uno la ve, se le una chanta y dependiendo de insulina y con un trastorno bien raros que uno podría decir, bueno, y que no solo la gente obesa puede tener diabetes. Allí, si hablamos de una diabetes tipo 2, decimos que el factor que está muy ligado es el sobrepeso, la obesidad, pero eso no determina, porque digamos cuando en una diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina, me lo preguntaban antes, ¿qué puede ser? Para ver si una persona, ¿cómo se le puede ver? Primeramente, aparte de los exámenes, que no hemos hablado nada de eso, podríamos ver algunas características como una mancha oscura en lo que es el cuello, de la axila o ingle, eso se llama acantosis nigricans. También, si hay unos lunarcitos de carne en el cuello, ¿verdad? O ¿De si qué color? Yo tengo uno. Obesidad central, pero la obesidad central no la esperemos ver únicamente en una persona obesa, sino que podemos tener un peso normal y tener obesidad central. Entonces eso me está indicando resistencia a la insulina. Entonces en una diabetes tipo 1 no son obesos, los niños tienen un peso normal, pero diabetes tipo 2 también se da en personas con un peso normal. O sea, me lo puede determinar otro factor de riesgo, hipertensión, sedentarismo, el estrés, ¿verdad? Que aquí vamos a dejar muy en claro que diabetes nerviosa no existe, ¿verdad? Sino que yo tengo la predisposición y en el momento la situación que estoy pasando desencadena. Es el empujoncito que necesitamos para que esta se desarrolle. Y por eso me encanta y que estemos precisamente hablando de este día. Entre los objetivos, dicen, del Día Mundial de la Salud del 2016, precisamente habla de intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia. Y ahí es donde entra también esta serie de exámenes que usted dice también, de que debemos estar alerta. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo se trabaja en estos casos también? Ya exacto. Bueno, así como mencionaba aquí, ¿verdad? Primeramente nos podemos hacer una pregunta: ¿quién tiene un familiar diabético? ¿Verdad? La mayoría tenemos un familiar diabético. Ese sería el primer examen. Tendríamos, ¿verdad?, que estar pendientes de nuestros chequeos, ¿verdad? El que todavía no tenemos la condición de diabetes, deberíamos de chequearnos una vez al año, hacernos un chequeo, ¿verdad? Eso es como a nivel personal, o sea, yo como persona familiar de un diabético estar consciente que tengo la predisposición a, entonces yo voy a buscar los medios, ¿verdad? Otros, si podemos hablar, nosotros como asociación, nosotros a veces hacemos las campañas, ¿verdad?, de la toma de glucosa, pero ¿qué es lo que hace falta? Digamos, la concientización a nivel de la población en general, porque muchas veces nosotras estamos en un lugar haciendo chequeos y la gente dice, no, a mí me da miedo saber, entonces, pero porque no hay una condición, saber que como yo, como persona con diabetes, puedo vivir una vida normal, tener una calidad de vida con diabetes, pero es la falta de información, o sea que lo que nos hace falta es una concientización a nivel de la población en general, y para eso pues necesitamos apoyos, ¿verdad? Esto es un buen apoyo que nos hace llegar, ¿verdad?, los televidentes, ¿verdad?, con políticas públicas saludables, ¿verdad? Nosotros como asociación hacemos lo más que podemos para llegar a la población. Cuando por ejemplo, en mi caso, nadie, gracias a Dios, de mi familia ha tenido, ni a mis abuelitos, ni mi papi, ni mi mami, ni mis hermanas, pero ¿cómo podría saber yo? Pero yo no puedo, yo estoy expuesta a la diabetes, entonces,
¿cómo podría ser el primer síntoma donde yo digo, esto no es normal en mí? O aparte de lo las manchas físico, sino que abdominales. algo de síntomas o algo. En cuanto a los síntomas, pero ojo con esto, también hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. Si mis triglicéridos o colesterol han salido elevados, si me he vuelto hipertensa, ya eso me da una predisposición. Puedo ser la primera en activar. Ya si hablamos de síntomas, lo más común es la orinadera, mucha sed. ¿La orina qué? Orinadera. Ir hace mucho tiempo al baño. Constantemente orinar al baño, ¿verdad? Mucha sed, mucha hambre. Puede o no haber pérdida de peso, vista borrosa, manos o pies adormecidos, piel reseca, boca seca, recurrentes infecciones vaginales en las mujeres, ¿verdad? Problemas sexuales en los hombres. Esos pueden ser algunos síntomas de diabetes. Pero, ¿cuándo voy a yo llegar a tener los síntomas? No lo voy a presentar en el momento, sino que ya voy a traer un camino recorrido, ¿verdad? O sea que la diabetes tipo 2 también puede pasar sin que la persona pueda dar sin que se dé cuenta. Sara, fíjese que a mí me llama mucho la atención esto de los niños que ya puedan tener diabetes, porque quieras o no, ellos tienen que tener el estilo de vida, como ya lo escuchamos, tienen que estar con la insulina constantemente, y ellos desde muy pequeños tienen que aprender a inyectarse solos. Ya al principio, ya lo mencionábamos antes, lo estábamos hablando, y es que los padres son los que se encargan de inyectarlos, pero a los 6 años ya en ASADI les enseñan cómo inyectarse ellos solos. Paso número 1. Paso número 2, la alimentación que ellos deben de tener. Porque un niño, imagínense 7, 8 años, lo invitan a un cumpleaños, obviamente hay pastel, obviamente hay dulces. El niño va a querer el niño va a querer comportarse como los demás niños. Entonces, ¿cómo tratar ante esto? Porque como sociedad, emocional y psicológicamente, como sociedad no estamos preparados muchas veces para aceptar estilos de vida diferentes. ¿Por qué? Porque no hay un pastel apto para las personas que pueden tener diabetes. No, se compra un pastel general para todos y allá el que quiera come. Igual con los alimentos. Y le estoy hablando también de comidas rápidas, de comidas en restaurantes. O sea, son cosas que pueden afectar un estilo de vida. Y como le digo, me llama la atención de los niños, porque los niños quieren de todo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ante todo, la educación, ¿verdad? O sea, la educación es el tratamiento mismo de la diabetes. Cuando hablamos de niños, en este caso nos referíamos en un inicio a un niño con diabetes tipo 1, la educación es para la familia también, porque nosotros en la asociación hemos tenido niños desde 1 año, 2, 3 años, y puede decir, ¿y ahora esos niños cuánto tienen? 14, 18, 25 años, ya son muchos profesionales, todavía estudian. Entonces, pero la educación es tanto antes de los 6 años, ¿verdad? Comenzamos con los papás y el niño, entonces el niño como que se va creciendo en eso de que si a los niños desde menos de 1 año le están dando un bombón, el niño no sabe eso, ¿verdad? Entonces si yo no se lo doy eso al niño, el niño no crece va a saber. Con el rechazo a ello. Pero como también mencionaban ahí de la etapa emocional también, ¿verdad? Muchos entran en una etapa de rebeldía, ¿verdad? Pero todo esto si no se está como concientizado, ¿verdad? Entonces, antes de los 6 años, el papá es el responsable de la aplicación de la insulina de este niño, ¿verdad? Es como a los niños, por ejemplo, cuando tienen acné, por ejemplo, los jovencitos, o sea, si usted lo lleva al dermatólogo, le dice, si comes grasa, si tomas bebidas gaseosas, si esto y el otro, o sea, pero ya se les va concientizando y diciendo, ¿sabes que te hace daño, mi amor? O se les explica. Hay niños que fácilmente pueden ir a piñatas y no tomar gaseosas, tomar horchata, pero depende de uno que les enseñe. Sí, más que para su bien. Exacto, entonces es a eso lo que iba, la educación, ¿verdad? Porque uno lo prepara en situaciones especiales. El niño puede ir a una excursión, sí, puede ir a la playa, puede ir a una fiesta, pero ya el niño va preparado. Claro, los niños saben que no se pueden bañar en la playa si no voy yo. Bueno, entonces, pero ya con diabetes sabe que él debe de llevar la insulina en un termo, que su gaseosa light. Que vaya un encargado. Sí, y aquí es muy importante, y no solo en el niño, es con las personas adultas con también. Porque son hábitos que son cimentados de años, pues. Eso mismo le quería preguntar, que también no es el hecho de fomentar un cierto pánico o un miedo ante toda la población, sino que también de prevención y concientización al estilo de vida que se va a vivir una persona con diabetes. Y como usted lo mencionaba también, nosotros como familiares, el apoyo, el decirle, mire,
tomemos un agüita natural, vea, o no la soda, evitemos esas boquitas, sino que busquemos otras alternativas para tener una condición de vida más saludable. Sí. El apoyo de la familia, mencionaban los cakes, ¿verdad? Muchas veces el cumpleañero es la persona con diabetes y le llevan un cake con azúcar normal, Sí. un pedacito, ¿verdad? O no, él no come, pero sí él es el festejado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse con un postre o un cake con azúcar de dieta, su gaseosa de dieta, ¿verdad? Entonces allí vamos a ver el apoyo. Entonces en todo eso nosotros como asociación le enseñamos también a la familia. La educación sobre todo. Miren, es bien interesante pues conocer la naturaleza de esta enfermedad, de esta condición que usted mencionaba y sobre todo pues a las personas ser conscientes, ¿no? Al final de la prevención, de que se puede prevenir, hay que tener hábitos saludables de vida. Nosotros siempre hemos hablado también de la alimentación y demás. Así que bueno, nada más un mensaje para las demás personas para que continúen con un estilo de vida saludable y sobre todo que apoyen si tienen a un familiar con diabetes, que le apoyen también psicológicamente y físicamente con el tema de la alimentación y el ejercicio. Así es, ¿verdad? Sí, bueno, mire, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que algunas personas que necesitan más orientación sobre este tipo de estilo de vida, este estilo de vida lo puede hacer ahí acercándose a Asadi o lo puede también hacer al correo elsalvador.asadi@gmail.com, en la página web www.asadi.com.sb y en Facebook también, que están como Asadi. Nuevamente, Sara, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, es Gracias. un placer. Y bueno, qué mejor que concientizar aquí en El Salvador y para eso estamos, para poder informar y que usted no peque muchas veces por ignorancia, sino que dice, ay no, pero yo me acuerdo que en El Salvador lo vi, voy a investigar mucho más. Así Le voy que a hablar a la Gigi, dice le la voy a gente, le voy a decir, preguntar. Ay, a la Lore, fue polvo. Ahí está, vamos a una pausa y continuamos con más de El Salvador.